Desde UFD llevamos el equilibrador. Entonces nosotros no hablamos los segundos o los terceros. Los segundos. Con el equilibrador. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís todos bien? Espero que sí. Bueno, en estos momentos vamos a iniciar lo que es el webinar de Futurred, asociado a unas ponencias. En este momento el moderador va a ser nuestro compañero José Vicente Rocamonde, que os irá dando paso a cada uno de los ponentes. Y como estábamos comentando, en función de las temáticas y cómo se vaya, haremos las preguntas tras la presentación de cada uno o al final. ¿De acuerdo? Gracias por participar y gracias por vuestra asistencia. Vale, gracias a ti. Gracias, Anabel, por la introducción. Bien, como ha comentado, gracias por venir a este segundo webinar en el cual se pretende exponer las comunicaciones que se presentaron al libro de Futurred de finales del año pasado. En este webinar, las tres comunicaciones están muy centradas en lo que son las redes del futuro, con esa penetración de renovables y las problemáticas asociadas que tienen, ¿no? De ajustes de protecciones, desequilibrios de las fases, en fin, todos estos nuevos retos a los que nos enfrentamos y que estamos obligados por la electrificación de las cosas y por, como he dicho, la penetración de las renovables en nuestras redes. Iniciamos esta primera ronda de presentaciones por parte de Celia Jiménez, de CIRCE. Celia es graduada en Ingeniería Electrónica y Automatización por la Universidad de Zaragoza y forma parte del equipo de CIRCE desde 2023 y actualmente pues, es investigadora en el Departamento de Diseño y Análisis de Infraestructuras Eléctricas. La comunicación que nos va a presentar se titula Herramientas de automatización para cálculos de ajustes y estudio de selectividad. Y sin más, pues le doy paso a Celia para que pueda empezar la exposición. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. Sin más preámbulo, voy a proceder a la presentación. ¿Me estáis viendo la presentación? Pues simplemente esta, ¿no? Sí, se ve en la visión de las dos diapositivas. Uy, saltado. Las maniobras no dan aviso de averías. A ver cómo lo podemos hacer. Si le doy aquí. Bueno, estos son pequeños problemillas del directo, no pasa nada. Ahora perfecto. Ahora perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, como ya hemos comentado, me llamo Celia y os voy a hablar acerca de las herramientas de automatización para el cálculo de ajustes y estudio de la selectividad. El contenido que vamos a ver a lo largo de la presentación de hoy, vamos a comenzar con una breve introducción en la cual analizaremos el contexto actual de la red eléctrica, hablaremos de la problemática inherente y presentaré la propuesta. Analizaremos un poquillo las características de esta propuesta y luego entraremos en mayor detalle acerca de la parte técnica, hablando de los dos algoritmos que forman parte de las herramientas. Por un lado tenemos el algoritmo de cálculo de ajustes y por otro lado tenemos el algoritmo de comprobación de selectividad. Finalizaremos con las conclusiones, en las cuales analizaremos los beneficios y el impacto que tiene la automatización de estos procesos frente al cálculo manual de los ajustes. La creciente complejidad de la red eléctrica debido a la transición hacia la descentralización y fuentes de energía renovable se traduce en una mayor dificultad a la hora del control y coordinación de los sistemas de protección, siendo necesario una investigación de nuevas herramientas que se adapten a los requerimientos de la red, asegurando la calidad y continuidad del suministro. Perdona, Celia, creo que no se ve tu pantalla. ¿No se ve nada?
Sí que se está compartiendo porque yo la veo. Debe de ser un problema que tiene la Secretaría de Futurred en su ordenador. Si no me indicáis si alguien más tiene algún problemilla. No, se ve perfectamente. Yo sí la veo. Yo también. Sí, se ve perfectamente. Por favor, Celia, continúa. Vale, perdón. Entonces, a raíz de todo esto, se propone la automatización del cálculo de ajustes y el estudio de selectividad de los sistemas de protección mediante la utilización de macros. El cálculo de ajustes y coordinación de las protecciones depende de las condiciones del entorno y los criterios de la compañía. Como ya hemos mencionado anteriormente, el entorno presenta una gran complejidad debido a la descentralización de energías renovables. También, además, el cálculo manual de los ajustes es un proceso muy costoso, tedioso, repetitivo, y como todos somos personas, pues existe la posibilidad de el error humano, porque no pasa nada, es algo comprensible. Entonces, ¿qué proponemos? El objetivo de la automatización es automatizar este proceso de tal forma que lo facilite y agilice, de tal forma de que proporcione al usuario ajustes específicos para cada escenario, ajustándose a los criterios de la compañía, indicando adicionalmente si la red actúa de manera selectiva, mostrando, en el caso contrario, algunos conflictos de descoordinación posibles. La herramienta de automatización consta de dos algoritmos. Por un lado tenemos el cálculo de ajustes y por otro lado tenemos el algoritmo de comprobación de selectividad. A continuación veremos en mayor detalle cada uno de estos. Comenzaremos con la macro de cálculo de ajustes. Esta se inicializa mostrando por pantalla una ventana emergente a partir de la cual permite al usuario elegir la posición de la cual desea realizar el cálculo de ajustes. En la imagen podéis ver como un caso de estudio que hemos seleccionado, que es la red, el cual analizaremos la línea que va del bus 4 al bus 5. Y abajo se muestra la ventana emergente que permite la selección de la posición. Una vez tenemos la posición seleccionada, lo que se procederá es a la extracción de los datos de interés que se van a necesitar para el cálculo de ajustes en la base de datos, tanto de la posición como del entorno. Se considera entorno todas aquellas posiciones que tengan un primer grado de adyacencia. Los datos que se extraen son los transformadores de medida conectados, las reactancias conectadas y luego también demás características e impedancias tanto de la posición a ajustar como de su entorno. Una vez tenemos toda esta información, lo que procedemos es a la lectura de los relés ubicados en la posición a ajustar. En el caso de que se dispongan de una o más relés situados en esta posición, lo que se permite al usuario es seleccionar todos aquellos relés de los cuales se requieren realizar el cálculo de ajustes. Por ejemplo, en la ventana de abajo se da la posibilidad al usuario de realizar el cálculo de relé 1, de relé 2 o de ambos, indicando también las características, tanto modelo como fabricante, de cada uno de ellos. Una vez hemos seleccionado los modelos a partir de los cuales queremos realizar los cálculos de ajuste, se procede a la selección de funciones para cada uno de ellos. Mediante una ventana emergente de selección múltiple, permite al usuario la selección de aquellas funciones que se desea habilitar, de las funciones que se desea realizar en cálculo de ajustes y luego también, una vez obtenidos estos, las funciones que se desean guardar dichos ajustes en la base de datos. Generando los ficheros de salida, como final tenemos tres ficheros de salida generados. Primero tenemos el fichero desarrollado por posición, el cual contiene toda la información necesaria para realizar el estudio de cálculo de ajustes, ya sea el análisis del entorno que hemos realizado, las comprobaciones intermedias, todos aquellos cálculos necesarios, todo esto justificando el resultado final de los ajustes obtenidos. Todo esto proporciona trazabilidad de los resultados. Por otro lado, tenemos el fichero de plantilla de la protección. Este fichero es particular para cada modelo de relé, ya que contiene los datos y cálculos específicos y que se adapten a las plantillas homologadas de cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos el fichero de importación. En el caso de que se haya dado que sí, que se desea el volcado de información en la base de datos de la protección, te muestra los datos de ajustes junto con la variable en el cual se denomina la librería, en que se guarda toda esta información. En la figura, por ejemplo, se ven dos capturas de lo que sería parte del fichero desarrollado que te indican los resultados obtenidos durante el análisis del estudio de ajustes. Una vez esto, hemos finalizado ya la macro de cálculo de ajustes y el siguiente paso sería la comprobación de selectividad de las protecciones. Los mismos pasos, los tres primeros son iguales. También seleccionamos la posición, analizamos las características de esta posición y de su entorno, y en este caso se entiende entorno también hasta un segundo grado de profundidad.
y comprobamos los relés que se encuentran situados en la protección. De estos relés vamos a analizar las funciones que están activas, ya que son estas funciones las que vamos a realizar la comprobación de selectividad. ¿En qué consiste la comprobación de selectividad? Consiste en realizar diferentes cortocircuitos en distintos puntos de interés del sistema, recogiendo los valores de cortocircuitos medibles y los tiempos de actuación de las protecciones, tanto de la posición que vamos a querer realizar la comprobación de selectividad como de sus remotas. A modo de ejemplo, aquí tenemos dos capturas. Por ejemplo, tenemos el primero indica los datos de la línea y el segundo de líneas adyacentes. Se ven que mediante una ventana emergente que ha permitido al usuario indicar que quiere realizar faltas al 10% de la línea, los tiempos de actuación tanto de la propia línea como de las remotas. Una vez con todos estos datos, procedemos a la comprobación de la coordinación de las funciones. Lo que hacemos para ello es verificar la coordinación si se cumple o no según los requerimientos de la red, o sea, contenidos en red eléctrica, en este caso, tanto a nivel de alcance como a nivel de tiempos de actuación. Como resultado de todo esto, la macro genera dos ficheros de salida por cada una de las funciones activas del relé. Uno que es el fichero desarrollado, que serían las dos capturas que os he mostrado anteriormente, en el que se indicarían los tiempos de actuación y los cortocircuitos realizados, también mostrando unas comprobaciones realizadas. Y por último será el fichero resumido, que es aquel que contiene todas las comprobaciones verificando que la red actúa de manera coordinada y selectiva. Es aquel que realiza comprobaciones respecto tanto al alcance como al tiempo de actuación. Indica además si hay posibles conflictos de coordinación, dando al técnico todos los datos que necesitan e indicando la zona exacta donde se da. En el ejemplo, por ejemplo, vemos un segmento del fichero resumido en el que se indica que para la verificación de la protección de 67 líneas adyacentes hay un posible problema de descoordinación, ya que la línea no protege hasta el bus remoto de la línea adyacente, indicando además el porcentaje al que llega a cubrir y el tiempo de actuación, indicando al técnico que es necesaria la verificación. Una vez realizado por un lado el cálculo de ajustes y por otro la comprobación de la selectividad, da todos los datos necesarios al técnico para poder ajustar la red. Como conclusión, lo que tenemos es que el objetivo de la macro a grandes rasgos es facilitar y agilizar los procesos de cálculo de ajustes y comprobación de selectividad, minimizando los tiempos de esfuerzos que debe dedicar el técnico a estos procesos. Eliminamos, por así decirlo, el error humano, lo que proporciona la mayor eficacia y mayor precisión a estos procesos, reforzando la robustez y fiabilidad de la red. Se han hecho pruebas de validación para estos distintos algoritmos en distintos puntos de interés de la red, en tal forma de que, realizando una comprobación de lo que se cuesta realizar estos cálculos de manera manual frente a lo que proporciona el algoritmo, se ve que se puede reducir los tiempos de esfuerzo a alrededor de un 70% por cada una del relé. Entonces, un dato bastante a tener en cuenta. A nivel de automatización, al final, la macro proporciona unos ajustes específicos para cada escenario, teniendo en cuenta también las particularidades del modelo y particularidades de los criterios de compañía. Y además, indica si la red actúa de manera selectiva, dando toda la información en caso contrario al técnico de tal forma de que ayude y es asistente en la toma de decisiones a nivel de sistemas de coordinación. Por último, no solamente la macro se adapta a las condiciones del entorno, sino también se adapta a las condiciones del modelo de red y del modelo de relé, de tal forma de que te da unos ajustes particularizados que te facilitan mucho a la hora del volcado de toda esta información en las plantillas homologadas del relé. Por lo tanto, la solución que proponemos es una solución automatizada, escalable y adaptable. Entonces finalizaría, espero que os haya parecido interesante y que no os haya aburrido mucho. Y ya lo siento por los pequeños fallos técnicos. Muchas gracias, Celia. Muy interesante esta ponencia sobre este algoritmo para el reajuste de protecciones. Damos paso ahora, por parte de nuestros asistentes, a la posibilidad de hacer preguntas sobre esta ponencia que acabamos de ver. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente y al final pues haremos una pequeña ronda donde debatiremos tanto este como los otros temas que vamos a tratar durante esta sesión. Bien, damos paso sí a la siguiente comunicación, esta vez titulada Sistemas para la gestión de problemas de calidad de suministro y generación distribuida en redes eléctricas de baja tensión.
impartida por José Luis Navarro y Elena Lara, de parte de Unión Fenosa. José Luis es ingeniero técnico eléctrico y automática y electrónica industrial, y desde el año 2000 forma parte de UGD, pasando por distintas áreas como planificación y estudios de red, proyectos y puesta en servicio de media tensión, y actualmente en innovación desde 2018. Y Lara es graduada y con máster en Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco, y desde el año 2002 forma parte del equipo de UGD en el Departamento de Innovación junto a José Luis. Y sin más, os doy paso para vuestra presentación. Muchas gracias por la presentación. Comparto mi pantalla. Sí, vale. Ahora, ¿la estáis viendo? Sí, se ve perfectamente. Sí, se ve bien. Vale, genial. Pues como bien ha dicho, os vamos a hablar José Luis y yo del equilibrador de fases. Vamos a tratar primero el contexto de esta solución, luego os enseñaremos cómo hemos llegado a definir los lugares donde lo necesitamos, os presentaremos el equipo, os presentaremos los resultados que hemos obtenido hasta ahora, los próximos pasos y finalizaremos con las conclusiones. Como bien se ha comentado en la presentación de este webinar, nos estamos presentando al reto de un nuevo ecosistema energético. Y aquí tenemos un desafío que cada vez es más urgente, que es el desequilibrio de las fases. ¿Por qué se ha agravado en los últimos años? Porque hemos tenido una integración masiva de generación renovable, por la expansión de la movilidad eléctrica y por el aumento general de la electrificación. Con esto en mente, lo que hemos empezado a hacer en UFD es el análisis de la red por provincias, que es lo que podéis ver aquí. Entonces, en estos Power BIs, lo que hemos hecho es analizar cada uno de los centros de transformación para ver a cuáles les tenemos que dar prioridad. Por eso veis un código de colores tipo semáforo. El rojo es el prioritario para nosotros, el amarillo será el que lo tenemos que vigilar, pero todavía no, y el verde es el que de momento tenemos bien. Y este análisis lo vamos actualizando para tener una foto actualizada siempre. Pero no es suficiente con saber que un CT tiene problemas, sino que tenemos que saber en cada caso cuál es el problema. Y por eso, una vez identificados los centros de transformación que tenemos que estudiar, ponemos el foco en su red de baja tensión para identificar el problema. Aquí lo que os vamos a presentar son una serie de vídeos donde con una cruz identificamos el centro de transformación en negrita y luego con una X lo que vemos es cada uno de los suministros. Vamos a ir viendo una foto diaria, la fecha está aquí arriba en el título. Y si no ha tenido eventos en ese día, el suministro permanecerá de gris. Si ha tenido eventos de sobretensión en rojo, si ha tenido de subtensión en azul, y si en ese día ha tenido tanto eventos de sobretensión como de subtensión, aparecerán en naranja. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estos vídeos? Que tenemos problemas muy diferentes. En el primero de los vídeos lo que vemos es que hay un desequilibrio en la red, el mismo día, en la misma zona, tenemos tanto eventos de sobretensión, subtensión como ambos. Sin embargo, en este otro vídeo, como veis, el problema lo tienen suministros muy puntuales. No sé si habéis llegado a apreciar, pero son sobre todo los que están más alejados del centro de transformación. Entonces, esto nos deja claro que para cada uno de estas redes de baja tensión necesitaremos una solución diferente. Y hoy nos vamos a centrar en aquellos que hemos identificado que presentan desequilibrios. Aquí a la derecha tenéis la representación de la red de baja tensión del centro con sus dos salidas y a la izquierda tenéis dos de las representaciones que más utilizamos para hacer estos análisis. El primero ya lo habéis visto, que es el vídeo diario de los eventos, y el de abajo es una representación en Google Earth donde con columnas veremos los eventos también.
la altura de la columna representará el número de eventos y usamos el mismo código de colores, en rojo para las sobretensiones y en azul para las subtensiones. Por lo que, como veis, hay un problema, ¿no? Vamos a quitarlo. Perdón. Y como veis, en esta zona hay muchos desequilibrios. Vale, conceptualmente la solución propuesta era algo que estábamos buscando en el mercado, que venía a ser pasar lo que era la energía de una fase a otra. Aquí todo está basado en que muchos de los grandes esfuerzos que se están haciendo últimamente están destinados a promocionar el control del consumo o a interrumpir el consumo. Pero queríamos poner el foco en mantener el libre albedrío de que una persona puede consumir cuando tenga que consumir y una instalación pueda generar cuando pueda generar. ¿Y qué ocurría? Pues que en las redes de baja tensión se daba la situación que estabas generando en una fase y que estabas consumiendo en otra fase. Por el motivo que fuera, porque en ese momento ya tenías el coche eléctrico cargado, porque había llegado un vecino o porque tu casa no tenga placa fotovoltaica y la del vecino sí. Entonces, si éramos capaces de darle traslado de la energía entre las fases, podíamos no solo mejorar las pérdidas, porque la energía generada no llega hasta el centro de transformación, porque directamente en el equipo que trasvasa la energía entre fases, pasa al vecino de enfrente sin haber pasado a 500 metros que pueda estar un centro de transformación. Entonces ahí ahorrábamos pérdidas. Pero además, si solo tenías consumo en una sola fase, podían aportar las 3 fases a ese consumo. Con lo cual, potencialmente estábamos triplicando la sección de la red de baja. Y triplicar la sección de la red de baja suponía pues, reducir a 1/3 las caídas de tensión o a 1/3 las sobretensiones si solo tenías generación. Hemos estado durante años buscando la solución física e intentando dimensionarla lo mejor posible. En los comienzos pues estábamos intentando hacerlo a través de inversores y esos inversores se daba la situación de que había un vacío en el mercado con respecto al tamaño de los inversores. Había muchos inversores de 5 kilovatios para fotovoltaicas domésticas y muchos inversores de más de 100 para temas industriales. Pero intuíamos que en una red de baja tensión, cuando lo que tú quieres es gestionar un desequilibrio, en puntas de una red de baja tensión, gestionar un desequilibrio de 100 quiere decir que hay 200 kilovatios de diferencia entre las fases y eso ciertamente era demasiado. Empezamos a ajustar las potencias y nos hemos dado cuenta con las pruebas que llevábamos en campo que con 10 kilovatios de capacidad de transferencia entre fases, que viene a ser 20 kilovatios de diferencia, lo que equilibra, es más que suficiente. El resto de datos viene agregado por el dimensionamiento. Es un equipo que mide más o menos 1 metro de altura, lo que es el armario, 70-75 de ancho, 40 de profundo, es decir, es como si fuera un armario de alumbrado. Son 110 kilos y las soluciones pues las hemos planteado tanto para apoyo como para empotrado en fachada, o sea, para soportado en fachada, en apoyo y sobre un mechinal en el suelo. Lo más óptimo para la distribución, en apoyo, porque te ahorras todo el tema de gestión de permisos y es una solución mucho más fácil de ejecutar, rápida, ágil y da solución a problemas inmediatos en la red. Gestionar permisos, ubicaciones en el suelo, lo demora bastantes meses la toma de decisiones de instalación. Pero lo cierto es que ahora cuando Elena os dé los resultados, pues veréis que vale la pena el esfuerzo. También es importante mencionar que estos equipos los conectamos en derivación, por lo que si vemos que con la potencia que hemos seleccionado no es suficiente, podemos poner varios equipos en paralelo. Como os comentaba José Luis, tenemos, se puede colocar tanto en apoyos para red aérea como en el suelo para la red subterránea.
Y aquí tenéis dos imágenes de dos pilotos que hemos hecho aquí en la Comunidad de Madrid. Los resultados que nos están dando estos equipos son muy buenos. Para saber qué tal están funcionando, lo que estamos cogiendo son los eventos de sobre y subtensión de los contadores y hemos tenido una reducción promedio del 80% en eventos desde que fueron instalados. En esta tablita veis el detalle de los 10 primeros equipos que instalamos y podéis ver cómo en general funcionan muy bien estos equipos. Además, contamos con una plataforma de software asociada donde podemos tener más detalle de qué tal están funcionando, porque como veis aquí que se ve pequeñito, intento hacer zoom, tenemos diferentes gráficas. Tenemos por un lado la gráfica de la tensión que tienen las 3 fases, por otro lado el de la potencia que está siendo absorbida y el de la potencia que está siendo inyectada. Aquí hicimos una pequeña pruebita de, teniendo el equipo funcionando, apagarlo y volverlo a encender y se ve como en cuanto lo apagamos las fases se separan y cuando lo volvemos a poner en funcionamiento las fases se juntan. Este software también nos ha dado mucha luz porque si veis en la tablita que os he presentado antes, había aquí un equipo que parece que no está funcionando tan bien como en el resto, pero luego al hacer el análisis vimos que lo que pasaba es que tenían todas sobretensiones, entonces aunque lo estuviésemos equilibrando, permanecían así en algunas ocasiones. Entonces eso nos ayuda pues tanto a evaluar los niveles de tensión como a monitorear las transferencias de energía y luego también queremos incorporarle alarmas para tomar decisiones rápidas. Es una reducción de porcentajes del 95, el 88, el 80%, es sobre fracciones de 10 minutos, que es lo que te dice el Real Decreto de calidad. Entonces, cuando estamos hablando de que hemos reducido en un 80%, ese 20% de lo que queda puede que incluso se haya quedado por debajo del umbral en el que una persona puede reclamar. Con lo cual, el que quede un 20% sin resolver no quiere decir que la solución no sea buena. La solución puede haber pasado a por debajo de un umbral del 5% del tiempo absoluto fuera de rango y esa persona pasa a estar en buena calidad. Con lo cual, no lo veamos como que no hemos corregido el 100%, porque corregir el 100% no tiene por qué ser lo óptimo. Vale, y luego aquí, volviendo a las películas que os hemos enseñado antes, podemos ver 2 ejemplos donde ya hemos instalado los equilibradores. Lo mismo, vamos a tener una foto diaria, empiezan los 2 en agosto, este equipo lo instalamos el 29 de diciembre y este el 14 de diciembre. Hemos hecho un círculo donde el equilibrador tiene efecto. Actualmente estamos haciendo un piloto para determinar cuál es su radio de actuación, pero más o menos los que se ven los que hemos pintado en este vídeo son los que creemos que van a ser. Entonces podéis ver cómo, por ejemplo, en este primero, en diciembre, tenía muchos eventos, hemos visto desequilibrios, pero ya estamos en enero, aquí podemos ver la fecha, esto se instaló el 29 de diciembre de 2023 y a partir de esta fecha se han reducido significativamente los eventos. En este, no sé si os ha dado tiempo a verlo bien, pero pasaba lo mismo. Se queda con algún suministro puntual que tiene de vez en cuando eventos, pero pues lo que comentaba José Luis, hemos bajado en los 2 significativamente el porcentaje y aunque, por ejemplo, este de la derecha todavía tuviese algún día con eventos, probablemente este ya no tendría la capacidad de reclamarnos por calidad de suministro. Como próximos pasos, lo que queremos hacer es ampliar la implementación. Como ya os he comentado, queremos, por un lado, instalar más unidades para ver qué tal funcionan y, por otro lado, también instalar más unidades para determinar cuál es el rango óptimo de operación de estos equipos. Por otro lado, queremos seguir innovando, vamos a desarrollar nuevas funcionalidades como la integración con sistemas de almacenamiento de energía y luego también vamos a hacer mejoras en el algoritmo para una mayor eficiencia y por otro lado
siempre vamos a estar monitoreando el rendimiento de estos equipos a largo plazo. Vamos a ver qué tal están funcionando, vamos a analizar los resultados y publicar informes que resalten el impacto positivo que están teniendo los equilibradores de fases en nuestra red. Como conclusiones, pues una muy obvia, que es una frase muy conocida, que no puedes mejorar lo que no mides, y aquí tenemos que dar las gracias a los contadores, a los smart meters, que nos han dado la visión de que las redes de baja tensión estaban mucho más desequilibradas de lo que pensábamos. Entonces, vamos a seguir con los desequilibrios, vamos a intentar resolverlos, es uno de los grandes desafíos, y en el futuro van a estar más desequilibrados en momentos instantáneos. El tener las medidas de los smart meters integradas por horas nos hace no ver la realidad de que por minutos o cuarto horarios están desequilibradas, muy desequilibradas, y entonces tenemos que poner el foco en la mejora de la calidad y la reducción de las pérdidas. Y pues seguimos con la parte de automatización sostenible y resiliente de la red de baja tensión, y esta solución es, al conectarlo en paralelo, es absolutamente escalable. Es decir, si con los 5 kilovatios, 10 kilovatios que hemos dicho que se pueden poner en interfaces no fuera suficiente, que hasta ahora en todos los casos sí lo ha sido, se pueden poner tantos equipos en paralelo como fueran necesarios, con lo cual es una solución sobre todo escalable y está fantástico los resultados que estamos obteniendo. Y muchas gracias. Gracias por la atención. Muchas gracias, José Luis y Elena, por la exposición. Hay varias preguntas en el chat acerca de esta comunicación. Si os parece, vamos a pasar a la siguiente, dado que la temática es similar, y al final de las exposiciones abriremos una ronda de preguntas y de debate conjunto en el cual trataremos estos temas para que nos dé tiempo a que escuchemos todas las comunicaciones. La siguiente, siguiendo al hilo de lo que han presentado José Luis y Elena, aborda esta problemática del desequilibrio que se produce en las redes de baja tensión debido pues, a los coches eléctricos, a la penetración de renovables y a todos esos consumos que están desbalanceados en las redes. Y así se titula precisamente Equilibrado de fases en redes de baja tensión mediante algoritmos avanzados. El ponente es Miguel Torres por parte de CIRCE. Miguel es graduado y tiene el máster de Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza y forma parte de CIRCE desde 2023 desarrollando proyectos de investigación enfocados fundamentalmente en la red de distribución. Miguel, te doy paso a tu exposición. Vale, muchas gracias y buenos días. Comparto pantalla. ¿Me decís si se ve? Ahora comparto. ¿Se ve ya? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar. Bueno, este es un algoritmo que hemos desarrollado en CIRCE entre cuatro personas, Diego, Noé, Luis y yo. Y bueno, ya lo han explicado los compañeros de Unifenosa, pero básicamente lo que estamos viendo es algunos problemas en distribución derivados de la fotovoltaica en particular, que es lo que hemos analizado, aunque también el escalado de cargas por vehículos eléctricos también provoca problemas, ¿no? En este caso lo que vemos es que, bueno, en baja tensión hay poca visibilidad de lo que se está instalando, ¿no? Porque muchas veces a nivel de tramitación es una comunicación a través del registro. Y si vamos a datos de instalación de fotovoltaica, no simplemente por echarle un vistazo, esto es la fuente de SUNEF, ¿no? Aquí lo que vemos es que la mayor parte de fotovoltaica se está instalando en plantas, en suelo, pero hay una gran parte que se está instalando en autoconsumo y esta parte es la que nos puede producir problemas en red. En particular, ¿qué problemas estamos viendo? Bueno, pues en primer lugar, desviaciones de tensión. Básicamente lo que ocurre es que a veces tenemos, bueno, incluso inversiones de flujo, ¿no? en baja. Tenemos unas variaciones muy grandes de punta y valle, ¿no? Porque cada vez se va haciendo más grande esa diferencia. Y luego también tenemos desequilibrios de fase, que es lo que intentamos tratar aquí. En este caso lo que hemos visto es que en algunas zonas determinadas, bueno, ya sabemos que el autoconsumo no está ordenado, ¿no? La instalación. Cada consumidor lo instala cuando lo estima necesario, entonces a veces puede ocurrir que en una línea, por lo que sea, haya varios clientes en la misma fase que tienen autoconsumo. Lo que puede ocurrir es que tengamos dos fases que están consumiendo, se comportan normalmente, y la última fase, que es en la que están conectados estos clientes con autoconsumo, puede comportarse al contrario. Entonces tenemos dos fases en consumo y una fase en vertido. Esto al final lo que provoca es un desequilibrio de fase bastante importante. También provoca bueno, problemas de tensión. Y luego, en último lugar, lo que también hemos visto un poco es
la parte de armónicos, ¿no? La parte de calidad de onda. Pero bueno, esto es un tema que depende más de la tecnología y de los inversores, pero también se está empezando a ver. En este caso, lo que hemos intentado corregir es el desequilibrio de fases, como tú comentabas. Y para el equilibrio de fases tenemos tres alternativas. La primera sería una reconfiguración dinámica, que bueno, en este caso son interruptores de 3 vías. Lo que haríamos sería colocar el aparato en mitad de la línea, en serie, ¿no? Y podríamos cambiar de fase aguas abajo. Lo que haríamos sería conectar una fase de un sitio a otro, ¿no? Hacer una reconexión. El problema principal es que hace falta hacer un corte para luego reconectar. Y bueno, hay que hacerlo con cierto cuidado para evitar inversiones de giro. La segunda solución es la que han presentado los compañeros de Fenosa, que sería usar electrónica de potencia. En este caso podríamos usar un STATCOM, bueno, o ellos algo similar, ¿no? Un aparato que pueda pasarnos potencia de una fase a otra, ¿no? Entonces nos equilibra la red hacia aguas arriba. Y al fin y al cabo, bueno, hay que colocar un equipo, ¿no? Igual que en el caso anterior, tenemos que desplazar gente y, bueno, tramitar para colocar un equipo. Y la última solución que hemos encontrado, que es la que queríamos mirar con este trabajo, es hacer una reconfiguración estática, que en este caso es cambiar la fase de las acometidas. Esto es lo que hemos intentado hacer con este trabajo, y lo que hacemos es partimos de un modelo de red, tiene que tener conectividad eléctrica y permitir hacer flujo, como es lógico, y necesitamos datos históricos de los consumos. Entonces lo que hacemos es cogemos ese modelo de red, esos datos de consumo, y hacemos unas simulaciones. En este caso hemos elegido dos redes para simular. Por un lado, una red de bench clásica, como es el modelo de baja tensión del IE Cubo, y hemos verificado también en una red de distribución real para ver qué funciona. Lo que hace el algoritmo es simula un año entero con resolución horaria, y se identifican los tramos de red que tienen estas limitaciones, ya sea un desbalance de fases muy alto o simplemente que tenga una fase más cargada que las demás o sobrecargas. Una vez tengamos ese tramo limitante, lo que se hace es recorrer la red aguas abajo para ver los elementos que tienen afección sobre ese tramo. Como son redes radiales siempre, pues bueno, siempre hacia aguas abajo. Una vez se localizan los elementos de red que tienen afección o implican sobrecarga sobre esa parte limitante, se reconfiguran los elementos y se comprueba que esa reconfiguración no da problemas. Entonces, o sea, simplemente por verlo en forma de diagrama de flujo, lo que se hace es se comprueba si hay un desequilibrio de fases de más de un 3%. Si lo hay, se localizan esos puntos. Y si es un problema de desequilibrio, como digo, lo que se hace es mover elementos de la fase con menor tensión a la fase con más tensión. Entonces, estamos, al fin y al cabo, cambiando cargas entre fases, cargas monofásicas, se entiende. Y luego lo importante es que una vez se cae el cambio de fase, se tiene que verificar que ese cambio de fase no provoca otro tipo de problemas, ¿no? Podemos tener un reparto de cargas que en un momento dado no dé problemas, y al hacer el cambio de fase de una de las cargas, en otro instante posterior sí que tengamos un problema de desbalance o sobrecarga. Y también hemos incluido en el algoritmo la limitación por carga térmica de línea. Entonces, si hay un límite más que el 80%, también se intenta balancear la carga entre las líneas, aunque no sea un desbalance, sino que simplemente se intenta repartir la carga entre las diferentes fases. Al final lo que intentamos hacer es llegar al número óptimo de cambios de fase, ¿no? Porque al final esto implica mandar una brigada a las TGPs y cambiar de fase la acometida. Al final, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues en este caso son resultados de la red real. A ver si puedo señalar. Sí. Vale. Básicamente este es el estado inicial de la red. Es un trenzado de 16, es bastante flojillo. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, en este momento, en esta fecha y esta hora, ¿no? El 29 de diciembre a las 9, hay una sobrecarga en una fase, ¿no? Se está al 94%. Esa fase es la fase C, o sea, sí, la fase C en este caso, y se sobrecarga. Lo que ocurre aguas abajo si tenemos 4 cargas, 3 de ellas están en la fase C y una en la fase B. Entonces, si vamos a la parte izquierda, vemos ahí todo el histórico de simulación. Vemos que hay variaciones de consumo, ¿no? Y en un momento determinado, en azul, tenemos un pico de carga del 94,01%, ¿no? Este es el que estamos viendo aquí, en este punto temporal. Y lo que el algoritmo determina es que la carga que mejor puede corregir esto sería esta carga de aquí si la movemos a la fase A. En este caso, al moverlo a la fase A, digamos que se corrige la sobrecarga, y es lo que tenemos en rojo pintado encima, ¿no? Lo que vemos es que ese punto temporal, que era el más limitante, al hacer el cambio de fase, deja de ser el de más carga, y vemos que, por ejemplo, el de más carga es otro momento temporal.
por ejemplo, este de aquí. Entonces, es lo que comentaba antes. Cuando hacemos una reconfiguración de red, no es directamente claro qué es lo que va a ocurrir con esa reconfiguración, ¿no? Entonces, por eso es importante reconfigurar, cambiar de fase y luego verificar que no se inducen nuevos problemas en la red. Entonces, aquí lo que vemos es eso. Al hacer ese cambio de fase y verificar que ese no da más problemas, llegamos a un momento en el cual todas las cargas de la red pasan por debajo del 80%. Entonces, simplemente con un cambio de fase hemos conseguido limitar el desbalance de fases y también la carga de una de ellas. Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, que esta es una solución que es permanente y es efectiva, pero tiene ciertas limitaciones. En primer lugar, es que hace falta bastante información. Necesitamos el modelo de red y además necesitamos saber en qué fase está conectado cada PCR, bueno, cada consumidor. También hace falta los perfiles de consumo, que bueno, esto no es un problema con los smart meters, pero la idea de este refinamiento sería llegar a un punto en el cual aumentásemos la visibilidad de la red de baja tensión y pudiésemos alimentarlo con los perfiles de tensión del cuadro de baja tensión, ¿no? Con supervisores de baja. La idea de todo esto que tenemos es que intentar mejorar en lo posible el proceso de planificación de red o de nuevos suministros, ¿no? El caso de uso que podríamos ver es intentar que las nuevas acometidas sean conectadas en una fase que tenga un beneficio para el resto de la red, ¿no? Porque, como he comentado antes, los autoconsumos no podemos determinar el punto de conexión porque suelen ser ya instalaciones existentes. Entonces, lo que haríamos sería intentar balancear el sistema con los nuevos suministros o incluso, pues, por ejemplo, con las adecuaciones de contador. Y esto es un poco todo lo que hemos visto en este trabajo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la explicación de este trabajo. Como he comentado, pasamos a resolver las dudas que habían salido a raíz de las anteriores comunicaciones, que creo que están bastante relacionadas con lo que se ha estado discutiendo. Como hemos dicho, las tres comunicaciones están muy alineadas a las problemáticas que hay ahora mismo en las redes de baja tensión y se han presentado soluciones que, bueno, no solo atentan a los desequilibrios, sino también, pues, el problema de las protecciones, que es algo que está obligado a mejorar y a ser cada vez más dinámicas frente a este escenario que hemos comentado a lo largo de las tres ponencias. Había una pregunta en el chat por parte de Javier Pimentel, que era si el equilibrador de fases, haciendo referencia a la ponencia que daban José Luis y Elena por parte de UFD, interfería en las comunicaciones Prime. Esta era una de las principales dudas que teníamos. Hemos hecho pruebas y entendíamos que no iba a haber problema con las comunicaciones Prime porque los inversores utilizados eran dentro del catálogo de inversores ya homologados y que ya habían hecho pruebas, pero ya funcionando en la red, hemos comprobado, hemos hecho ensayos en Elite, estresando los equipos y forzando los equipos a funcionar lo máximo posible con mucho consumo, con poco consumo, con mucha longitud, con poca longitud. Y la tasa de comunicaciones de los contadores no ha bajado del 98, con lo cual lo hemos dado por más que muy aceptable. No tiene influencia en las comunicaciones Prime. Hecho que ratifico, dado que, quitándome la capa de presentador, yo realicé esos ensayos. Así que, continuando con las cuestiones, Álvaro nos preguntaba qué ventaja pensabais que podía introducir el almacenamiento de energía, teniendo en cuenta que sube mucho el coste y el mantenimiento. Eso es algo que está para el futuro, no está a día de hoy encima de la mesa ponerlo para este año, quizá para el año que viene lo probemos, pero en aquellos sitios donde las tres fases pasan a estar en sobretensión o las tres fases pasan a estar en subtensión una vez que equilibras, es decir, tienes una fase ahora mismo con mucha tensión, por el motivo que sea, y que hay bastantes motivos, y de repente al equilibrar pasan a estar las tres fases en sobretensión cuando antes tenías dos bien, dices, lo siguiente que tienes que evaluar es cuánto tiempo, es decir, cuánta energía necesitas absorber o, si estás en subtensión, verter para meter durante ese tiempo las tres fases. Si ese tiempo es poco, es decir, la batería es pequeña porque la energía es poca, puede valer la pena. Si ese tiempo es mucho, es decir, la batería es grande y la solución es muy costosa, puede valer la pena otra solución. Dependerá. Perfecto.
bueno, todo lo que habéis presentado sobre equilibrios de fases, tanto por parte de meter un equipo electrónico de potencia, o como comentaba Miguel, pues soluciones como algoritmos avanzados para hacer ese cambio de suministros. Imagino que también impacta directamente, Celia, en lo que has presentado sobre la herramienta de automatización. Esas protecciones de la red cada vez tendrán que ser más sofisticadas para también un poco estar sincronizadas con estos nuevos avances para solucionar los desequilibrios de la red. Efectivamente, a medida que se van introduciendo todas estas energías renovables, se va viendo modificada el entorno. Lo bueno aquí beneficioso es que los algoritmos desarrollados se adaptan constantemente al nuevo entorno. Y también, debido al entorno también van a variar las generaciones. Entonces, todo esto la macro lo tiene en cuenta. Perfecto. Nos pasan otra pregunta por el chat. Estaba hacia Miguel, que se preguntan cómo habéis abordado el asunto de asignar las curvas de carga de los smart meters a los modelos de red, respetando la fase a la que están realmente conectados. Sí, esto es un tema complicadillo, lo que comentaba antes. Saber en qué fase está conectado los clientes suele ser complicado. Por un lado, se intenta, a veces sí que tenemos ese dato informado porque la distribuidora tiene un modelo muy completo. En otros casos hay que hacerlo mediante algoritmos. Se hace un casado al fin y al cabo lo que haces es intentar casar las curvas que se ven en cabecera. Si tienes, por ejemplo, el supervisor de baja tensión, lo que se ve en cabecera de cada línea y cada fase, lo casas con lo que hay aguas abajo, ¿no? Haces un casado entre fases, por así decirlo, y puedes saber en cuál está cada uno. Y luego también hay supervisores de baja que también te permiten saber en qué fase está conectado cada contador. Al final, todo eso es información que introduces en el modelo y te permite hacer esa simulación desequilibrada. Bueno, justamente aquí tenemos la suerte de contar con una utility que precisamente de este tema de identificación de las fases de los contadores, pues tendrá más expertise, como es Unión Fenosa. No sé si por parte de José Luis o de Elena complementar la respuesta que ha dado Miguel sobre la pregunta que trasladaban en el chat. De cómo saber a qué fase pertenece cada cliente, se utilizan los determinados eventos que mandan los contadores. Hay contadores que no solo es el cuadrar energías con el supervisor, porque el supervisor y los contadores tienen la energía integrada por horas y eso tiene una cierta complejidad. Sobre todo es fácil para los suministros que más consumo tienen, que al fin y al cabo son los que más interesan para estas cosas de intercambio de fases, pero no para el resto de los suministros que tienen poca cantidad. Entonces hay unos determinados eventos en los contadores que cuando de repente pasan a consumir de 0 a 1 kilovatio, una rampa de consumo rápida, mandan una señal al concentrador y el concentrador identifica una subida rápida en un instante concreto de 1 kilovatio y entonces los van casando por eventos más que por energía. Es más sencillo. No obstante, el 10-15% de los suministros no consumen prácticamente nada y no tienen tampoco eventos que destacar, con lo cual es tremendamente complicado pasar del 90% de asociación de cliente-fase, aunque ese 10%, como tiene poco consumo, tampoco es trascendente. Muy interesante todo esto que estamos tratando. Nos pasan otra pregunta que es, imagino que dirigida a Miguel, si no tienes aseguradas las curvas de carga de los clientes en el futuro y ajustas las conexiones de los clientes con datos pasados, ¿cómo se puede asegurar que no tienes que ir continuamente a cambiar el cliente con el coste más el gasto que eso supone? Sí, aquí también depende, sí, es una buena pregunta y también depende, por ejemplo, tampoco sabes cómo va a evolucionar el autoconsumo en la red que tienes. Por eso las ideas que teníamos era intentar ir distribuyendo los nuevos suministros monofásicos. O sea, en lugar de enviar brigadas a campo para cambiar CGPs existentes, por así decirlo, intentar hacer que los clientes se conecten en la fase que mejor viene, los nuevos suministros, para evitar eso, ¿no? Para evitar tener que desplazar brigadas a campo específicamente para eso. Pero sí es un tema de incertidumbre porque depende de cómo evoluciona el consumo y qué clientes se van a poner de autoconsumo fotovoltaico en su casa, sí. Perfecto, gracias Miguel. Pues para finalizar un poco esta sesión, simplemente trasladaros a los cuatro en este caso
¿Cuál es un poco vuestra visión sobre estos avances en las redes? ¿Hacia dónde van las redes de distribución de baja tensión en un futuro, donde ese potencial de renovables que vamos a tener que instalar para autoconsumo, el vehículo eléctrico, nuevos activos como pues, la generación de hidrógeno mediante electrólisis o este tipo de electrificaciones de procesos van a aumentar aún más la complejidad de la red y sobre todo pues, esos desbalances y como bien comentaba Celia en su exposición, pues esa necesidad de que las protecciones sean cada vez más dinámicas e inteligentes. Empezamos, si te parece, por ti, por Celia, ¿hacia dónde veis que avanza este tema de las redes de distribución de baja tensión desde vuestro punto de vista? Como me han comentado, lo que va a provocar es un aumento de la complejidad de la red. También se va a necesitar que las protecciones actúen y que se adapte mejor a las condiciones de estas. Vamos a tener un entorno dinámico en el que, debido también a la introducción de nuevos sistemas de generación, va a haber modificaciones de la red, va a haber interconexiones nuevas, nuevas líneas, nuevas generaciones. Entonces, por parte de las protecciones, estas se deben de ajustar a las nuevas características. Por parte, a raíz de esto, nuestra idea de automatización de estos ajustes, de tal forma de que cada vez que se vean afectadas las redes se pueda hacer un reajuste más rápido y eficiente. Sí, me imagino que también un poco eso requerirá pues a lo mejor un nuevo tipo de protecciones y que se incorporen a la red nuevos equipos destinados a la protección. Y por supuesto nuevos equipos de electrónica de potencia, al hilo de también lo que comentaban José Luis y Elena, como este equilibrador de fases, un poco también vuestra visión sobre esta evolución de las redes. Nosotros creemos que, dada la complejidad de la red, que se va a tener que apostar por soluciones nuevas. Por eso tenemos en mente ampliar el catálogo de soluciones disponibles. Creemos que con las soluciones tradicionales, que hasta ahora sí que resolvían el problema, no lo vamos a poder hacer. Por eso estamos apostando firmemente por el equilibrador de fases. Luego habrá en ocasiones en las que también necesitemos otro tipo de equipos, pero creemos que el problema fundamental de las redes hoy en día es el desequilibrio y por eso estamos apostando por este equipo. Luego, una vez que estén equilibradas, habrá que ampliarlo con reguladores, habrá que ampliarlo con trazos de regulación automática, habrá que ampliarlo con otras soluciones complementarias o otras soluciones que se nos ocurran en el futuro. Pero lo que tenemos que hacer es que la red sea lo más flexible posible. Y no solo buscar la flexibilidad desde la coartación del consumo, diciéndole a una persona cuándo puede consumir o cuándo no puede consumir y administrando sus tiempos. Creemos que cada uno tiene que consumir como siempre, cuando lo ha necesitado y que nosotros como distribuidora tenemos que facilitar que eso pueda ocurrir. Entonces tenemos que poner más dispositivos en el futuro en la red posiblemente y la solución tradicional de poner el cable más gordo, pues con todos estos flujos invertidos por generación, posiblemente no sean necesarios. Imagino, Miguel, que estás de acuerdo con estas opiniones al hilo de lo que hemos ido presentando y que están un poco alineadas en esas soluciones que estabas presentando. Sí, sí, sin duda. Sí, para mí estoy de acuerdo con ellos y también, pues eso, lo que comentan, ¿no? De que hace falta más medición quizás en baja tensión, que es la parte que tenemos menos observable, ¿no? La media está siempre muy bien monitorizada, pero la baja menos. Y luego, pues entiendo que sí, en baja tensión, el problema fundamental también será el aumento del consumo en general, pues por ejemplo, por cargas térmicas que pasan a ser electrificadas, ¿no? Como por ejemplo bombas de calor, que en zonas urbanas aumentarán mucho el consumo y en zonas pues, más dispersas tendremos el tema fotovoltaico, ¿no? Pero sí, yo apuesto por más sensorización y sí, nuevas soluciones. Y luego también, pues bueno, cuando vengan los permisos flexibles, a ver cómo se orquestan, ¿no? También todo el tema de especificaciones, detalle de demanda también. O sea que tenemos mucho cambio. Desde luego hay mucho que seguir avanzando, seguir investigando y que recorrer en este tema de las redes de distribución, especialmente, como comentabas, Miguel, en baja tensión, que bueno, ahora está siendo un poco el foco porque hay que empezar desde abajo para solucionar los problemas. Llegados a este punto, simplemente vamos a cerrar esta sesión con estas últimas conclusiones que hemos presentado. Agradecer a todos los asistentes que hayan dedicado este tiempo a esta interesante charla y exposición por parte de nuestros ponentes de los temas que hemos tratado. Por parte de Celia Jiménez, muchas gracias por tu visión desde las herramientas y esa automatización que dais desde CIRCE con esta comunicación.
al igual que José Luis y Elena por parte de Unión Fenosa para esta nueva generación de equipos de electrónica de potencia que habrá que incorporar en la red para solucionar los problemas que nos tenemos que enfrentar si queremos de verdad avanzar hacia una descarbonización y una electrificación eficiente de todos nuestros sistemas. Y lo mismo para Miguel, desde luego, desde la otra perspectiva, como él mismo ha comentado, de las distintas soluciones pueden ser equipos electrónicos o bien estos algoritmos avanzados que ha expuesto también por parte de CIRCE. Simplemente agradeceros a todos la participación, la asistencia y desearos una buena semana, y nos veremos en las siguientes sesiones de webinar que se plantearán desde Futurred para el resto de comunicaciones que se presentaron el año pasado en el libro de comunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.